Gundogan, Joao Cancelo o Joao Félix. ¿Quién está siendo más determinante para este Barça? Lo debatimos en el vídeo de hoy. Bueno, Ilie, qué extraño recibirte aquí en el plató de A Bote Pronto. Es el primer vídeo que grabamos de manera conjunta aquí en nuestro canal. Bienvenido, espero que bien hallado. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí contigo para hablar además de tres futbolistas que me gustan dos, mucho. Y hay otro que no tanto. Uno no tanto, bueno, que cada uno no. Hay dos futbolistas de estos tres que me entusiasman, realmente me entusiasman. Y que además el otro me genera un poco más de dudas. Tienen paso por la Premier, sobre todo Cancelo y Gundogan, un paso estelar por el City de Guardiola. Sí. Por eso hemos invitado a Ilie a este vídeo y también hemos invitado, como en cada vídeo de los jueves, a nuestros amigos de Beyond Stats, que vienen de la mano de Microsoft. Ya sabéis, es este proyecto de estadística avanzada desarrollado por Microsoft en colaboración con la Liga. Recopilan millones de datos en cada partido para luego transferirlos a métricas, que son las que todos conocemos sobre disparos, creación de tiros, pases, distribución de juego, etcétera, 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 que nos ayuda a comprender un poquito mejor el juego y que os traemos aquí de manera exclusiva cada jueves, porque es una plataforma a la cual solo tienen acceso, Ilie, los entrenadores y cuerpos técnicos de los equipos de la Liga y nosotros, y algunos medios de comunicación, que es un poco la traslación es darle a un mono dos pistolas, ¿no? Claro, efectivamente, es como si a los chimpancés del zoo los pusieras al mando de las operaciones en la NASA, por ejemplo. Debe ser un poco este símil. Siendo nosotros los chimpancés y Beyond Stats la NASA. Eso es, la NASA de la estadística avanzada del mundo del fútbol, así que gracias a Microsoft, como siempre, nos traen estadísticas muy, muy, muy interesantes sobre estos tres futbolistas que queremos analizar: Ilie, Gundogan, Joao Cancelo, Joao Félix. Antes de empezar en el vídeo, que vamos a ir un poco analizando cada uno de ellos, las prestaciones que están dando en lo que llevamos de temporada, y nos estamos acercando a lo que llamamos Ecuador de la temporada, esa primera mitad, para empezar a tener un poco de datos sobre los que analizar, pero así un poco a bote pronto, nunca mejor dicho, ¿qué te parece su llegada al Barça y un poco el contexto en el que lo hacían después de su paso por la Premier? Me parece que son incorporaciones que tienen muchísimo sentido, ¿no? No digo nada, digo cosas muy obvias, pero Gundogan y Joao Cancelo, como bien dices, son dos futbolistas que vienen del Manchester City, que han trabajado de forma muy estrecha, Gundogan durante muchos años, con Pep Guardiola. Lógicamente son fichajes que tienen mucho sentido porque, bueno, para empezar, tiene mucho sentido desde un punto de vista financiero. Cuando hablamos del Barça, lógicamente tenemos que hablar también de ese aspecto financiero. Gundogan llega gratis, luego lo hablaremos, pero Gundogan llega gratis, Joao Cancelo llega cedido, Joao Félix también, de hecho. Así que son fichajes que tienen mucho sentido desde el punto de vista financiero y que además proceden de un modelo de juego muy similar al que se van a encontrar, ¿no? En este sentido, eliminas la dificultad de detectar un jugador que potencialmente te puede encajar bien, pero que tiene que tener un proceso de adaptación. En el caso de ellos, no. Además, en el caso de Cancelo tienes todavía la ventaja de que ya conoce además la Liga Española y habla el idioma, quiere decir que tiene una adaptación facilísima, ¿no? Y en el caso de Gundogan, un futbolista que tenía muchas ganas de venir a vivir a Barcelona, que estaba digamos, tenía una predisposición ya a que fuera muy bien, y me parece que son fichajes que ya desde el inicio nos pareció siempre que tenían mucho sentido. Iniciemos pues por precisamente el que estamos viendo en pantalla, Ilkay Gundogan, el futbolista alemán que está teniendo una buena adaptación en el Barça y que vino, como ya anticipabas un poco, Ilie, fruto de una oportunidad de mercado, porque él había sido... Es una salida un poco sorpresiva la que tiene en el City, porque venía de ser fundamental y de repente acaba marchándose. Según sus propias palabras, dice: el City esperó un tiempo relativamente largo hasta que las conversaciones realmente se intensificaron, conversaciones por su renovación. Si esto hubiera sucedido un poco antes, la situación habría sido diferente. Así que Gundogan se marcha reconociendo que podría haberse quedado perfectamente en el City si el City se hubiera movido con más énfasis para renovarlo. Sí, la verdad es que en ese sentido fue un poco sorprendente, porque Gundogan es un jugador que se marcha libre no porque, digamos, haya dejado de ser importante en el equipo, sino porque básicamente retrasan esa decisión, ¿no? y permiten que llegue al final de su contrato, ¿no? Y no se ponen a hablar de su contrato hasta que prácticamente está a punto de acabar, cuando lo lógico es antes del 1 de enero, que es cuando ya pueden empezar a negociar con otros clubes en su último año de contrato, haberle renovado ya, ¿no? Lo cual imagino que a él, esta es una presuposición mía, imagino que a él le hace sentirse un poco como diciendo: hey, pues se están viendo hasta última hora, no lo tienen muy claro, y entonces, claro, se abre a otras posibilidades, y es cuando entra el Barça,
que lógicamente le ofrece jugar en un gran club europeo, le ofrece un proyecto nuevo, él ya lleva muchos años en Manchester y le ofrece una vida muy atractiva en Barcelona y además con un sueldo muy elevado, porque lógicamente a nadie se le escapa que cuando un futbolista ficha gratis por un club, pues digamos eso permite inflar un poco su salario, así que para Gundogan pues también es atractivo decir, hey, me voy a ir a Barcelona, es un gran club y además con un sueldo interesante. Sobre Gundogan, con ese contexto de su llegada, hemos visto varios roles diferentes en lo que es el terreno del juego. Es un futbolista absolutamente indispensable para Xavi Hernández, lo está jugando prácticamente todo, también muy influenciado por las bajas que hay en el centro del campo en el Barça en este inicio de temporada. Ha estado jugando más cercano a la base de la jugada, más en la creación, cosa que le vimos quizás en el City en sus primeras etapas, pero también en un rol más bien entre líneas, recibiendo en ya el último tercio de campo, aunque eso sí, Ili, me parece una cosa fundamental, no está teniendo, yo creo que como gran pero de ponerle a Gundogan antes de ver algunas estadísticas para entender un poco mejor dónde está influyendo sobre todo en el juego del Barça, no está siendo tan determinante de cara a gol, que habrá gente que igual no lo haya visto tanto en las últimas temporadas y diga, bueno, pero es un centrocampista, ojo, porque en el City marcaba y generaba muchos goles. Sí, de hecho, perdón, de hecho en el Manchester City ocupa también todas esas posiciones, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo en los inicios de Rodri, cuando a Rodri le costó más adaptarse al juego del Manchester City y sobre todo a las transiciones rápidas en la Premier League, como muchas veces Guardiola tiró de Gundogan para ayudarle en ese rol y jugó de 5, jugó con toda Rodri, pero ahí no brilla Gundogan, donde realmente le hemos visto brillar ha sido en esta última temporada del Manchester City con ese cuadrado en el centro del campo jugando por delante, ¿no? Tenía por detrás a John Stones y a Rodri como, digamos, doble pivote y por delante jugaba Gundogan y ahí es donde realmente él está brillando y me parece que donde es determinante es en ese enganche entre el doble pivote, el 5, juegas con 1, juegas con 2, da igual, aunque sea incluso un lateral derecho, lo haremos de Cancelo, porque también influye en ese juego de Gundogan, pero aunque sea un lateral que se incorpora al centro del campo, pero él brilla más en esa parcela conectando entre los pivotes y el punta a los medias puntas. Vamos a ver dónde está brillando precisamente más Gundogan en este inicio de temporada. A nivel estadístico, según las estadísticas a las que hemos podido acceder de manera exclusiva gracias a Beyond Stats, vemos que en pases en el último tercio de campo por partido está promediando casi 18, 17 y medio, mucho, ¿eh? Lo cual le coloca como el cuarto mejor en esta estadística en toda la competición, en toda la liga, independientemente de dónde juegues. Y además, en pases que generan un disparo por partido, está generando hasta 2, lo cual le convierte en el séptimo de toda la competición. Además, en cuanto a aportación de goles, lleva un golito y 3 asistencias. Así que estamos viendo cómo efectivamente está apareciendo, como tú bien decías, Ilie, esas estadísticas nos dicen en la última parte del campo, es decir, está haciendo pases en el último tercio y está haciendo pases que generan disparos, por lo tanto, cercanos ya al área o pases que rompen líneas, pases que generan una oportunidad, siendo determinante ahí, aunque no tanto en cifras, porque en el City en las últimas temporadas ha llegado incluso a los dobles dígitos en goles. Recuerdo una que estuvo lesionado Agüero que marcó hasta dobles dígitos. Bueno, fue el máximo goleador del Manchester City en Liga, una temporada, Gundogan fue el máximo goleador del Manchester City en Liga y ha marcado goles muy importantes. O sea, la última Copa la ganó Manchester City con un gol de Gundogan. A mí me parece que Gundogan es un futbolista extraordinario, un jugador muy talentoso, que me parece que ha sido muy infravalorado durante mucho tiempo y es un futbolista que siempre te va a rendir en la posición que le pongas. O sea, Gundogan, si lo pones de lateral derecho, te va a rendir también, o de central, que no es una cosa imposible de ver, pero me parece que si lo alejas del último tercio, parece que te pierdes algo que tiene, que es determinante, que es esa clarividencia, esa facilidad para generar ocasiones en esa zona que al final es la que decide los partidos. Y aquí es donde vamos a ver la influencia del propio futbolista alemán en el equipo de Xavi Hernández. Vamos a ver una estadística que es brutal. Este es un gráfico, veis en toda la parte azul cómo juega el Barça y los registros del Barça con Gundogan, y en amarillo los registros del Barça sin Gundogan. Hay que poner un pequeño asterisco, y es que hay muy poca muestra de datos sin Gundogan porque lo ha jugado prácticamente todo, solo se ha perdido, no jugó de titular contra el Betis, si no recuerdo mal, tampoco lo hizo en la última jornada contra el Rayo Vallecano y alguna sustitución, pero normalmente el Barça siempre ha jugado con Gundogan, sobre todo por las bajas, que además también es otro condicionante, es decir, claro, Gundogan, al no estar De Jong, al no estar Pedri, al no estar ahora Gavi, ha tenido que dar un paso adelante en la producción. Pero si vemos esa gráfica, lo que claramente nos está diciendo es que el Barça, cuando no está Gundogan, empeora prácticamente en todos los registros ofensivos, en todos. Bueno, es un futbolista que claramente mejora a sus equipos, pasaba en el Manchester City, ¿no?
Quiero decir, es un futbolista que tiene un talento especial para mejorar a todos los demás, ¿no? Y esta, me parece una de las cosas interesantes de esta gráfica, es que ya no es solo su rendimiento individual, sino que se extrapola al impacto que tiene su ausencia sobre el resto de sus compañeros, ¿no? Que pasaba también en el Manchester City, es decir, cuando él estaba mejor Stones, bueno, Rodri está siempre bien, pero por ejemplo Stones estaba mejor, Kevin De Bruyne, sus acompañantes, Haaland, Julián, Grealish, ¿no? Que es un futbolista con una enorme facilidad para asociarse y una enorme facilidad para hacer mejores a sus compañeros, que yo creo que es algo que Xavi ha mencionado en alguna ocasión. Sí, y yo creo que vamos a ver un poco cuál es el rol que adopta ahora que vuelven De Jong, que vuelve Pedri. Será interesante ver cómo encaja esos tres centrocampistas Xavi en la dinámica del equipo, ver cómo de cerca está del área contraria a Gundogan, que hemos visto que es una parte fundamental de su juego, pero desde luego podemos decir de Gundogan que el rendimiento hasta ahora es muy bueno y el Barça está dependiendo mucho de su aportación, también en parte por todas las bajas que han tenido en el centro del campo. Pasamos al siguiente de los futbolistas, de los fichajes estelares que ha tenido el Barça en este verano, y en este caso es Joao Félix, un futbolista que tiene más cartel en la Liga que en la Premier porque tuvo un paso muy breve por el Chelsea, pero si quieres empezamos por ahí, Ilie. Joao Félix llega al Barça como una oportunidad de mercado, cedido sin opción de compra por parte del Atlético de Madrid, rotas las relaciones completamente con el Cholo Simeone y tras un paso por el Chelsea más bien desafortunado, yo diría. Sí, la verdad es que no le fue bien en el Chelsea. Es verdad que él, yo cuando Joao Félix fichó por el Chelsea, claro, yo me dedico más a la liga inglesa, entonces cuando fichó por el Chelsea, bueno, pues hicimos nuestra tarea de investigación un poco para ver por qué un futbolista que en su día había costado muchísimo dinero al Atlético de Madrid, ¿no? Porque prácticamente todo el dinero que recaudaron por Griezmann se fue a Joao Félix, son como 120 millones de euros si no recuerdo mal, porque un futbolista que había costado tanto de repente no contaba en el Atlético de Madrid. Y la sensación general que me dio hablando con gente que seguía mucho al Atlético de Madrid es que todo el mundo estaba de acuerdo que era un futbolista que tenía talento, pero que no acababa nunca de explotar. Y un poco se estaba agotando la paciencia, ¿no? Comenzando por el propio Simeone, luego más allá algunos temas de actitud, ¿no? Que vimos sobre todo en este último verano, cuando él ya públicamente dice, por ejemplo, hey, me encantaría irme al Barça, siendo un futbolista del Atlético de Madrid, y vemos una cierta mala actitud en entrenamiento, está como forzando un poquito su salida. Y entonces aterriza en el Chelsea, es verdad que lo hace, esto es así, aterriza en un Chelsea. Menudo Chelsea. Para aterriza como puedas, ¿no? Claro, aterriza como puedas. Es un Chelsea, quiero recordar que acaban de llegar nuevos dueños, que han despedido a Tuchel, que han fichado a Graham Potter, él llega con Graham Potter, al cabo de poco echan a Graham Potter, entra Frankie Lampard, entonces la verdad es que el contexto era muy difícil. Dicho esto, además él tiene un inicio nefasto porque cuando debuta es expulsado, con lo cual se pierde ya 3 partidos, y la verdad es que nunca consigue adaptarse al juego del equipo, nunca consigue destacar. La verdad es que mi impresión es que fueron 6 meses perdidos, ¿no? No sé si en el Atlético de Madrid los habría perdido también, puede ser, pero desde luego en el Chelsea fueron 6 meses perdidos. Los meses que lleva en el Barça no están siendo perdidos, aunque sí es cierto que están yendo de más a menos, porque tuvo un muy buen arranque, no como en el Chelsea, empezó los primeros partidos marcando, asistiendo, siendo importante para el Barça. A partir de ahí se asentó como titular, de hecho ha sido titular en 9 de los 11 partidos que ha disputado el conjunto azulgrana y además partiendo habitualmente en una zona que se le supone la natural, la banda izquierda, para tener esa capacidad de ir hacia adentro, con bastante libertad de movimiento, hay que decir, porque se le ve que en el equipo de Xavi tampoco tiene muy estricta, una demanda muy estricta, por ejemplo, de ganar la amplitud, de estar cerca de banda, no necesariamente, se va moviendo por todo el campo. Y es verdad que tuvo ese paso determinante al principio, pero luego poco a poco ha ido un poco perdiendo fuelle, que no sé, en el caso del Chelsea, si se pudo ver algo de eso. A mí es un futbolista que me da la impresión de que le falta consistencia, ¿no? Es un futbolista al que le falta... quizás una parte es achacable no a él, es decir, que nunca ha tenido una enorme continuidad, porque es verdad que en el Atlético de Madrid no ha tenido épocas súper largas, en el Chelsea no lo tuvo desde luego, en el Barça lo está teniendo, pero es un futbolista al que le falta consistencia. También es verdad que sigue siendo joven, o sea, lo que pasa es que, claro, llegó tan joven al Atlético de Madrid que nos da la impresión de que... Tiene 24 años. Claro, por eso. Pero es verdad que hasta ahora le ha faltado consistencia en su juego, ¿no? A mí me falta ver un Joao Félix que
en mayor o menor medida, pero aporte siempre y esté siempre presente, ¿no? Y me da la impresión de que no es ese tipo de perfil todavía, ¿no? En el Barça me da la impresión de que muchas veces es un futbolista de estos que se mueve mucho por impulsos, ¿no? Entonces llega al Barça, una enorme ilusión, todo está bien, me encanta estar aquí, qué feliz estoy en el Barça, hay una especie de luna de miel, ¿no? Llega, marca, asiste, es importante. Todo va bien, entonces cuando las cosas van bien, va bien, pero a la que empieza a haber alguna traba, es un futbolista al que le cuesta. Vamos a ver si le está costando o no en las estadísticas que tenemos recopiladas de Beyond Stats. De nuevo vamos con esos pases en el último tercio por partido, también bastante bien, al igual que veíamos en Gundogan, 14,5 por partido, lo cual le coloca como el 13º de toda la liga. También dispara mucho a portería, dispara mínimo una vez más o menos de promedio por partido, lo cual le convierte en el 12º mejor de toda la liga. Eso sí, en cuanto a aportaciones de gol, quizás es el paso donde podría dar un puntito más, porque solo un gol en lo que va de temporada y 2 asistencias. Decimos solo un gol porque en Expected Goals Ilie acumula un total de 6,22, lo cual nos está diciendo, con esta diferencia estadística, que está fallando en muchas ocasiones. Hombre, me parece una estadística alarmante, ¿no? Contundente, dura y fría. Al menos preocupante. Yo recuerdo pocos futbolistas del nivel que se supone a Joao Félix que tengan un expected goals de más de 6 y haya marcado un gol. O sea, significa que debería haber marcado 5 goles más de los que ha hecho, que ha tenido ocasiones suficientes para hacerlo. Es que marcar un gol teniendo más de 6 en expected goals es que has fallado muchas ocasiones claras. Vamos a ver cómo ha acusado su ausencia el Barça, como hacíamos en el caso de Gundogan, para ver cuán influyente es en el juego del equipo. Y aquí vemos de nuevo en esta gráfica... Hombre, hay una diferencia con Gundogan, ¿eh? Hay una gran diferencia. De nuevo, la área en amarillo es... el área en amarillo, mejor dicho, es la parte que corresponde al equipo sin Joao Félix y la parte en azul al Barça con Joao Félix. Vemos que la diferencia es prácticamente mínima. Es que incluso en goles mejoran, claro, sin él. Aquí vemos que quizás en regates, lo cual es lógico, sí, porque es un jugador muy encarador, pero estamos viendo cómo la influencia que veíamos brutal de Gundogan, que insistimos era con una muestra muy pequeñita, aquí no se repite. Yo creo que, luego lo hablamos más un poco en las conclusiones del vídeo, pero me parece que Joao Félix, sobre todo, quizás no es tan importante esta gráfica, que parece como muy contundente, sino más lo de los expected goals. No es un jugador, por su posición, un extremo izquierdo no tiene que condicionarte al juego del equipo muchísimo. Sí, quizás un medio centro, sobre todo en el Barça, pero desde luego donde tiene que dar un paso adelante es en el terreno goleador, yo creo. Claro, pero lo veíamos en ese gráfico, estamos hablando de los goles que falla y precisamente la métrica donde el equipo mejora cuando no está él es en goles, porque está fallando mucho, ¿no? Cuando él empezó a jugar en el Barça se habló enseguida de vamos a pagar, vamos a hacernos con el fichaje de Joao Félix. Me da la impresión de que ahora se ha enfriado un poco esa charla. Un poco el debate ahora mismo con Joao Félix es, ¿le comprarías? Hace falta ver la cantidad. Lógicamente, por 20 millones le compraría, pero por 60 millones el Barça, ¿compraría a Joao Félix o existen mejores usos de 60 millones? Bueno, hay un debate ahora mismo. Sí, hay un debate y además tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2029, así que es una operación complicada. Porque amplió, además, que amplió antes de irse, claro. Es una operación complicada. El que ha marcado más goles que Gundogan y que Joao Félix es Joao Cancelo, el ex lateral del Manchester City, que llegó de nuevo como una grandísima oportunidad de mercado para el Barça. Para mí se disputa entre los tres, pero para mí el más relevante en verano para el Barça era Cancelo. Yo incluso pensaba que iba a ser más relevante para el club que el propio Gundogan. Vamos a analizar si finalmente con el rendimiento eso se ha producido, pero de nuevo, Ili, estamos ante una salida del Manchester City muy sorprendente, porque Joao Cancelo era, yo creo que quizás incluso el mejor en su posición del mundo cuando estuvo bien en el Manchester City, y de repente hubo un par de desavenencias con Guardiola, un par de suplencias, y Cancelo y Guardiola rápidamente lo solventaron. Sí, increíble. La verdad es que es una situación increíble la de Joao Cancelo. Joao Cancelo es un extraordinario jugador. Yo creo que Guardiola y cualquier persona en Manchester City te dirán, efectivamente es un extraordinario jugador. Yo creo que en otras circunstancias se lo habrían quedado seguro. Joao Cancelo era un jugador determinante del Manchester, era titular indiscutible, tenía una importancia en el juego colectivo brutal, se metía por dentro, desde la posición de lateral derecho se incorporaba al centro del campo, te jugaba de lateral izquierdo, te jugaba de lateral derecho, fundamental. ¿Qué pasa? La situación cambia drásticamente en cuestión de 3 meses. Cuando empieza la temporada 22-23, Joao Cancelo empieza a ser suplente en algunos partidos, se va al Mundial de Qatar, es suplente con Portugal
y vuelve molesto, vuelve enfadado y dice, hey, mira, no estoy jugando aquí, no juego en mi selección, el Mundial no nos ha ido bien, nos ha eliminado Marruecos, hey, si no voy a jugar, me largo. Y Guardiola hace ya unos años que tomó una decisión que es, jugador que no quiera estar, se va. Me da igual quién sea. Estuvo a punto de pasarle a Bernardo Silva. Bernardo Silva para mí es uno de los mejores jugadores del mundo, pero te diría de los 10 mejores jugadores del mundo. Y Guardiola dijo, Bernardo Silva se quería ir al Barça, precisamente. Lo dijo en rueda de prensa. Yo voy a decir, hay varios jugadores cerca de salir, uno de ellos es Bernardo Silva. Sí, porque Bernardo Silva dijo, me gustaría irme al Barça. Y Guardiola le dijo, si pagan lo que vales, te vas. No te vamos a cerrar la puerta. Y con Cancelo pasó eso. Le dijo, ¿quieres jugar tal no sé qué? ¿Te quieres ir, estás disgusto? No te preocupes, vete. Siendo un jugador que habría tenido mucha importancia en la temporada. Se va cedido al Bayern de Múnich, no le va bien, que muchas veces demuestra que los futbolistas a veces esa impaciencia, esa tal, muchas veces son malas decisiones, ¿no? Mejor aguanta, quédate aquí, vas a jugar, es un club que está hecho a tu medida. Se va al Bayern de Múnich, no le va bien, pero ya la relación está rota, ¿no? Él dice, yo ya no quiero seguir aquí. Y encuentra la solución del Barça, que es una solución perfecta para Cancelo. Revisé un poco en el Bayern, no le fue tan mal como al principio pintaba, porque es verdad que llegó a un Bayern un poco convulso porque fue la salida de Nagelsmann, la llegada de Tuchel, acabó jugando, acabó ganando la Bundesliga, pero es verdad que no fue una mejora. Bueno, la prueba es que no se acaba quedando. De su carrera no se acaba quedando y acaba encontrando esta oportunidad de volver al fútbol español. Ya sabéis que estuvo en el Valencia con un muy buen rendimiento, la gente yo creo que en Valencia le recuerda muy, muy gratamente. Y vuelve, yo decía, para mí incluso puede ser el fichaje del verano para el Barça, sí, por esa presencia que tiene. Ojo, que no es solo un lateral, que puede ser un lateral que luego en fase ofensiva está actuando como prácticamente un mediocentro y que le puede dar al Barça muchísimas opciones en ataque. Lo que estamos viendo en momento de Cancelo varía muchísimo a lo largo de la temporada. Estamos viendo que ha jugado más como un lateral derecho clásico, digamos. No tanto, o yo mucho menos de lo que esperaba, esa presencia como casi falso mediocentro que le veíamos sí en el City de Guardiola. Y en los últimos partidos, en este último que marca en Champions frente al Oporto, que también marcó Joao Félix, por cierto, y en el último que jugó el Barça frente, creo que fue contra el Alavés, creo que también jugó como lateral izquierdo y está teniendo ahí muy buen rendimiento porque donde sobre todo está impactando Joao Cancelo en el Barça es en el área contraria. Está teniendo muchísima llegada, muchísimo gol, está participando en muchos goles para ser un lateral y apareciendo mucho en el área rival. Una cosa que quizás no esperábamos, o yo por lo menos, yo lo esperaba más en la base de la jugada. Bueno, Joao Cancelo es un futbolista muy talentoso. Nosotros le entrevistamos en la media inglesa en su día y recuerdo que le preguntamos por ese tema del centro del campo y él explicó que Guardiola le había ayudado a adaptarse a esa posición. Hombre, yo creo que si tienes un lateral derecho con la capacidad de Joao Cancelo, que tiene esa capacidad para incorporarse al centro del campo y demás, me parece que es una pena no aprovecharlo. Dicho esto, también brilla en la faceta tradicional del lateral, ¿no? Porque tiene esa capacidad de desborde, porque tiene esa capacidad de asociación, es un futbolista muy inteligente, entiende el juego colectivo. Ya lo decíamos antes que en el Manchester City durante mucho tiempo jugó de lateral izquierdo, puede hacerlo ahí. Entonces es un futbolista que te sirve para todo. Lo que pasa es que yo creo que, claro, laterales derechos que puedan hacer esa función de lateral derecho con desborde, llegar a la línea de fondo, centrar, no sé qué, hay muchos. Laterales derechos con la capacidad de meterse por dentro, generar superioridades por dentro, no hay tantos. Sí, y de hecho vamos a ver las estadísticas, decías, por ejemplo, esa capacidad regateadora que tiene, esa capacidad de desborde, se ve bien reflejada en sus estadísticas. En pases en el último tercio, que lo habíamos visto tanto con Joao Félix como con Gundogan, no destaca tanto, aunque, ojo, para ser un lateral es el 29º de toda la liga, creo que se analizan más de 400 futbolistas, para que os hagáis una idea de la dimensión, o sea que es también lógico porque forma parte de un equipo más dominador que muchos otros en la liga que esté ahí arriba, pero 12 pases en el último tercio más o menos de promedio, pero 2,3 regates por partido, lo cual le convierte en el sexto máximo regateador de la liga y además buena aportación en goles con 2 y asistencias 1, siendo, insisto, un lateral que está partiendo más bien desde atrás. No está en esas posiciones tan avanzadas como le veíamos en el Manchester City. Así que yo creo que un muy buen rendimiento, sorprendente, sobre todo en portería contraria. Me está sorprendiendo mucho y lo vimos sobre todo en este último partido de Champions contra el Oporto, que tiene esa capacidad para ser importante, casi como un atacante más. Sí. Es un futbolista con una clara vocación ofensiva. Es un futbolista que tiene esa facilidad también de cara a la portería, sea en forma de asistencia, sea en forma de gol.
recuerdo que una vez le preguntamos en esa entrevista sobre por qué le colocaban por dentro y entonces muchas veces creo que en alguna ocasión él nos dijo que no era tanto ni siquiera tanto para participar en la jugada, sino para cuando perdían balón, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí que es verdad que, claro, si está jugando por dentro para proteger la zona del centro, cuando pierdes balón, pues no estás desbordando en banda, ¿no? Entonces ahí Xavi pues tiene que elegir, ¿no? Y muchas veces dependerá también de los futbolistas que tiene a disposición. Si tiene futbolistas que ya desborden en banda, puedes jugar con Cancelo por dentro. Si no tienes ese desborde en amplitud, pues tienes que aprovechar a Cancelo. Que te hace las dos cosas bien, al final. De hecho, en este vídeo no analizábamos métricas defensivas porque nos parecía un poco injusto, sobre todo con Joao Félix, en la comparativa claro. Iba a salir siempre perjudicado, pero también es interesante esa opción de Cancelo como un stopper que hubiese acompañado a Oriol Romeu, que está sufriendo muchísimo en esta temporada, en la adaptación al Barça y precisamente en cubrir su espalda, en que no se generen huecos, que es una cosa que también, por ejemplo, le pasó al propio Rodri en el City de Guardiola, que le viene muy bien un compañero que en su momento fue Gundogan y en su momento fue Cancelo, lo hicieron los dos. Pasamos ya, si os parece, a las conclusiones de este vídeo, un poco como recapitulación. Sí, perdóname. Amigo. Faltaba cómo es el Barça con y sin Cancelo. Ahí vemos en el área amarilla el Barça sin Cancelo y en el área azul el Barça con Cancelo. De nuevo, no es una diferencia tan grande como el Barça con y sin Gundogan, pero aquí de nuevo vemos que es mucho más impacto que con Joao Félix. Sí. El equipo genera menos goles esperados, menos asistencias de gol. O sea que, como decimos, esto refrenda un poco el argumento de que es muy importante de cara a la generación de tantos. Claro. Sí, ahí lo vemos claramente, ¿no? Que donde realmente el Barça pierde cuando no está Cancelo es asistencias de gol, goles esperados, goles, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, posiblemente Xavi le está usando más en esa faceta porque es donde cree que el equipo tiene más necesidad, ¿no? Más que jugar por dentro, que es verdad que si tienes a todos sanos, a los Frenkie, a Gundogan, a Oriol Romeu, a Pedri, bueno, Gavi ahora se perderá toda la temporada, pero claro, tienes muchos futbolistas por dentro, ¿no? Entonces quizás no te da más desborde por fuera. Para concluir, como decíamos, yo personalmente mi análisis de toda esta estadística que hemos visto y un poco del rendimiento de los futbolistas hasta lo que va de temporada, claramente está siendo Gundogan, a mi modo de ver, el más indispensable para el Barça, es el que más necesita el equipo que esté siempre sobre el campo. Sobre todo creo que esto ha venido muy condicionado por la ausencia de De Jong, la ausencia de Pedri, ahora la ausencia de Gavi, es decir, Gundogan ha tenido que dar un paso adelante ante todas esas bajas en el centro del campo para ser ese perfil diferente, ese perfil creativo, ese perfil que generaba espacios, pases con ventajas para los compañeros. Habrá que ver, y la gran incógnita de Gundogan es cómo se adapta al regreso de De Jong y al regreso de Pedri, cómo los encaja a los tres Xavi. En el partido contra el Oporto jugaron los tres juntos, en el partido último de Liga contra el Rayo jugó Oriol Romeu y estuvo en el banquillo Gundogan y al Barça no le fue demasiado bien. Así que para mí Gundogan es el más, desde luego, determinante. No sé si tú coincides, Silvia. Sí, yo por lo que he visto en el fútbol inglés es el caso, ¿no? Cancelo fue trascendental en el Manchester City durante una época, pero al final se fue del Manchester City y no ha habido un enorme bajón, ¿no? Hay futbolistas que han podido cumplir ese rol. En el caso de Gundogan me da la impresión de que Guardiola muchos días le sigue echando de menos. Esta es la realidad. O sea, me da la impresión de que el Manchester City es un equipo peor sin Gundogan. Sin Cancelo han encontrado soluciones. Y ganaron el triplete. Sí. Y lo que es sorprendente es que el Manchester City ganó el triplete con un Gundogan determinante, titular indiscutible y determinante. Entonces me parece que Gundogan era el más indispensable en el Manchester City y me parece que es el más indispensable en el Barça. En cuanto a Cancelo, me parece que está destacando y un poco la noticia es en apartados que no lo esperábamos tanto, es decir, no esperábamos que fuera tan determinante en el gol, sino en la creación de la jugada. Y oye, bienvenido sea para el Barça, supongo esa aportación. Y en el caso de Joao Félix, para mí el análisis sigue siendo el mismo. Es verdad que le escuchaba, por ejemplo, también a Álvaro Benito decir, es un futbolista más de jugadas que de partidos. Y puedo coincidir con ese análisis, pero me parece que Joao Félix no es importante que en la gráfica del Barça con Joao Félix y sin Joao Félix sea muy mala para él. O sea, porque no creo que tenga que ser un futbolista determinante en el juego del Barça, sino sobre todo en el área contraria del equipo al que se enfrente el Barça para dar ese punto determinante que te haga desatascar un partido que muchas veces le hace falta al Barça en esta temporada. Entonces yo creo que tiene que ajustar esa puntería y ese acierto de cara a gol. Y ahí es donde Joao Félix puede dar un poco la diferencia. Claro, pero de momento no lo está haciendo. Es decir, estamos de acuerdo en eso. Joao Félix es un jugador que por su perfil nunca te va a marcar el ritmo de un partido. O sea, no es Rodri, no es Busquets, no es Gundogan, que son jugadores capaces de marcar el ritmo de un partido. Es un futbolista al que
dentro de ese ritmo del partido le vas a dar un balón para que te lo decida. Y de momento no lo está haciendo, ¿no? O sea, a mí me parece demoledor esa estadística de expected goals y me parece que si no la mejora y no empieza a ser más determinante, me parece que el Barça se va a acabar decantando más por no hacer la inversión que por hacerla, lo cual va a ser un problema para el Atlético de Madrid y para Joao Félix. Y ahora sí, os cedemos ya el turno de palabra a vosotros, os leemos en comentarios para que nos digáis quién os parece que está siendo el mejor fichaje de esta temporada del Barça, un Barça que no termina de arrancar, pero que tiene a 3 futbolistas recién incorporados que están siendo importantes para el equipo. Así que os leemos en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.